Aníbal Torres. Gracias, Premier. Buenas tardes, señoras, señores periodistas. Yo creo que es de interés informarles a ustedes lo que está sucediendo en los penales. Por ejemplo, en el penal de Cajamarca, el penal de Huacariz, en un operativo realizado el año 19, se han encontrado hechos de corrupción por parte de servidores de los penales. En este momento se ha dictado prisión preventiva contra 14 de ellos y administrativamente se ha dictado una medida cautelar de separación contra 18 de ellos. Pero este no es un hecho aislado, este es un hecho generalizado en los penales. Nos podemos preguntar con toda naturalidad cómo es que entra la droga a los penales, cómo es que entran armas a los penales, cómo es que los que están privados de su libertad se pueden comunicar hacia afuera desde dentro de los penales e incluso pueden dirigir acciones delictivas. Si no es con la colaboración de los servidores. Exitosa. De manera que vamos a realizar operativos permanentes y vamos a ser inflexibles con aquellos que se encuentran en actos de corrupción. Avisados están, por tanto, ¿no? Y después que no vengan pues los reclamos. Estamos también trabajando allí en los penales para resocializar realmente a las personas privadas de su libertad, mediante la educación y mediante el trabajo. Vamos a incentivar los establecimientos laborales dentro de los penales, pero también vamos a tratar de conectar a la empresa privada con estos establecimientos a fin de que realicen sus actividades allí dentro de los penales, dando trabajo a los presos. Todos en el Perú, absolutamente todos, como cualquier otra persona en el mundo, tiene que ganarse la vida decentemente, con su trabajo y por supuesto allí también con el estudio. En cuanto al incidente producido en mi casa mientras yo me encontraba con el Premier y el presidente y los demás ministros en Piura, pues es un hecho no condenable que esperamos no se vuelva a repetir, porque no solamente han sido las agresiones verbales, sino también agresiones físicas a mi familia. Y eso no es correcto. Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero a protestar no sin afectar a las personas, sin afectar la propiedad privada, la propiedad pública. Todos pueden protestar, todos pueden hacer sus reclamos y los que se encuentren en el ejercicio del gobierno están en la obligación de escucharlos. Así es como nos tenemos que manejar en una sociedad civilizada. Claro que a ellos, mi familia los ha grabado, el periodismo los ha grabado, están ya prácticamente identificados. Esperamos no que estos hechos no se vuelvan a repetir, porque si no nos vamos a ver obligados a accionar penalmente y civilmente, y allí no les va a gustar. Allí recién que se van a dar cuenta de que hay que respetar a los demás. Buenas tardes, señor ministro de Salud. Ya que estamos aquí con nuestro ministro de Salud, debo también informar que en el penal Ancón 1 se ha detectado entre ayer en la tarde y hoy día en la mañana 36 contagiados con el COVID. Estos son los que ya están identificados, probablemente son mucho más, y allí tenemos una población de más de 3.000 detenidos. De manera que allí tenemos que trabajar
En primer lugar, para detectar todos los que están contagiados y poder aislarlos. Tenemos que ver el mecanismo de aislarlos y, por supuesto, allí pido la colaboración de un ministro tan eficiente como tenemos en esta materia. Nuestro ministro de Salud, que está trabajando intensamente, yo diría día y noche. Si no puede hacer más es porque no tenemos las vacunas, no nos ha llegado la dotación de vacunas. Conforme van llegando, entonces él está atendiendo con rapidez a la población. Allí, por supuesto, tendremos que ver, no si es que retarda más esto la forma, señor Premier, de adquirir otra cantidad de vacunas y que nos llegue rápidamente. En fin, eso es de conocimiento de nuestro ministro de Salud, él nos informará ahora. En materia de seguridad ciudadana también quisiera informarles a ustedes, vamos a conversar con nuestro ministro del Interior. Allí hay que trabajar todos, allí no hay que criticar por criticar nomás. Esto, por ejemplo, de la policía, todos sabemos que la policía no es suficiente, es imposible no contar con una policía no eficiente y suficiente para atender la seguridad ciudadana. Y todos sabemos el peligro que hay en nuestra ciudad. Para completar eso se habló de las rondas urbanas e inmediatamente vinieron las críticas, pero vinieron las críticas sin proponer una solución. Eso no es correcto. Si se decía que había el peligro de que las rondas urbanas se conviertan en milicias, pues eso tenemos que evitarlo. Pero eso no quiere decir suprimir el servicio. Ahora, de todas maneras, tendremos que ver cómo vamos a colaborar allí con la policía para mantener la seguridad ciudadana. Sin seguridad ciudadana no hay progreso, no hay desarrollo normal de una actividad económica. Para que se realice la inversión nacional, la inversión extranjera, se requiere contar con seguridad ciudadana. Yo, por ejemplo, propondría, no todavía lo he propuesto aquí al señor Premier y a los demás ministros, de que colabore aquí las Fuerzas Armadas para terminar con la inseguridad ciudadana. Y entonces allí, ¿cómo van a venir las críticas? Ya sé cómo van a venir, ya conozco cómo van a venir. Solamente por poner obstáculos. Y yo les digo que eso no es extraño en cualquier país civilizado. Yo he visto en países europeos, cuando la policía no es suficiente, entonces se está colaborando allí las Fuerzas Armadas. Hay, por ejemplo, un tanque con 3, 4 militares en un lugar que es peligroso y eso es disuasivo. ¿Y por qué no hacer eso aquí? Aquí lo que hay que proteger, lo primero que hay que proteger es a la persona humana, al ser humano, nosotros y ustedes. Ustedes tienen todo el derecho de hacer las críticas, pero que tienen que ser críticas constructivas, no críticas destructivas, porque con esas críticas, ¿qué estamos haciendo? Estamos promoviendo la inseguridad ciudadana. Claro que también el Ministerio del Interior creo que ya está trabajando o va a trabajar para realizar operativos allí en los lugares donde se venden los objetos robados. Eso constituye un delito. Nadie en el Perú puede vivir del delito. Tenemos que enseñar a nuestra gente a vivir honestamente, decentemente, de manera que no se puede vender cosas robadas o cosas de contrabando. Imagínense ustedes los celulares. ¿Por qué hay tanto robo de celulares? Porque hay un lugar donde lo venden. Y lo venden, por supuesto, a precios reducidos. Eso tiene que desaparecer. Eso constituye delito, de manera que la población está advertida. No pueden negociar, vender, comercializar bienes o objetos robados. Pero aquí todos hay que trabajar conjuntamente.
No, por supuesto, el gobierno escuchando a la población, escuchando las críticas, no, pero también el periodismo haciendo sus críticas, pero no críticas simplemente destructivas, por destruir nomás, y no es solamente no de el periodismo, sino es de funcionarios públicos. Yo he visto a un funcionario público criticar las rondas campesinas y criticarlo en forma muy severa y decir que se van a construir milicias, pero que proponga una solución que contribuya a la seguridad ciudadana. Todas las autoridades estamos en la obligación de trabajar conjuntamente y construir una sociedad en paz, por supuesto, y con justicia. En mi sector, en cuanto a registros públicos, allí estamos trabajando también, y lo estamos haciendo con el personal que está trabajando allí. Por supuesto tienen que cambiar un poquito de mentalidad. No se puede demorar la inscripción de los actos jurídicos que se realicen, compraventas, arrendamiento, leasing, etcétera, etcétera, y constitución de hipoteca, de garantía mobiliaria, ¿no? Eso tiene que salir rápidamente, ¿no? Porque eso facilita el desarrollo de la actividad económica, eso brinda seguridad jurídica. Estamos viendo allí, para terminar, la duplicidad de partidas que genera una serie de conflictos. Se creía que es imposible. No, señores, no es imposible. Yo primera vez que llego aquí al Ministerio de Justicia, y tanto que hablan de que uno llega a aprender, yo no he venido a aprender, señores. Yo he venido a aplicar mis conocimientos allí. Yo conozco lo que se tiene que hacer en estas instituciones. Lo que no sé es robar, lo que no sé es recibir coima, eso no sé. Pero honradamente trabajar allí, honradamente actuar honradamente para mejorar la institución, para mejorar el Estado, el servicio de la colectividad, ahí estamos. No hemos venido a aprender, hemos venido a aplicar nuestros conocimientos en beneficio de la sociedad. También quisiera decirles la corrupción en el país. Muy bien. ¿Por qué no se habla? ¿A qué se debe la corrupción? ¿Por qué no se dice dónde está, cómo se puede combatir a la corrupción? El Estado es corrupto y súper corrupto. En todos sitios se encuentra la corrupción. Pero ¿cómo se puede combatir? Se tiene que combatir por medio del sistema de justicia. Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicia, Tribunal Constitucional, Academia de la Magistratura, incluido Policía Nacional. Pero, ¿cómo mejoramos estas instituciones? Se requiere de una profunda reforma allí, y es una reforma muy grande, y es una reforma no legal, sino constitucional. Por eso es que algunos consideramos que hay la necesidad de una asamblea constituyente. Pero se dice ahora que, y lo he escuchado desde algunos miembros del Congreso, que hay que hacer algunas modificaciones. Correcto, hagámoslo. Le lanzamos la pelota al Congreso de la República. Hagan una profunda reforma en el sistema de justicia, en todo el sistema de justicia. Solamente a título de ejemplo, reformemos, por ejemplo, la Corte Suprema de la República, ¿no? Estableciendo allí que no todos los magistrados de la Corte Suprema pueden ser seleccionados por la Junta Nacional de Justicia, sino que también deben haber magistrados elegidos. Si no queremos que lo elija toda la sociedad, pues muy bien, que lo elijan todos los abogados del Perú. ¿Y por qué digo todos los abogados del Perú? Porque forman parte también del sistema y porque conocen, saben quién puede desempeñarse allí como magistrado. Yo llegué al Consejo Nacional de la Magistratura con elección de todos los abogados del Perú, y no de los colegios de abogados solamente, no, sino de todos los abogados. Y ya recordarán ustedes lo que se hizo durante mi gestión allí en el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿no? Además, hay que establecer pues que la Corte Suprema no puede ser vitalicia.
Tiene que ser una Corte Suprema que tenga un tiempo de duración, 5, 7 años, en fin, pero que eso se discuta en el Congreso. Allí le estamos diciendo, Congreso, dices que no es necesario, Asamblea Constituyente, muy bien, que van a reformar la Constitución, hagan la reforma del sistema de justicia, porque el sistema de justicia es el que tiene que combatir a la corrupción. Ahora, como está estructurado el sistema de justicia en la Constitución, favorece la corrupción y, por supuesto, los corruptos de ninguna manera quieren que eso se toque, sobre pretexto de que son órganos autónomos. Claro que son órganos autónomos. Todos los órganos que están allí constituidos en la Constitución son autónomos, son independientes. Pero eso no quiere decir que cada órgano es un Perú dentro del Perú. Todos tenemos que trabajar conjuntamente y lo que está mal, pues se tiene que corregir. Por mi parte, gracias, señor presidente. Muchas gracias, doctor Aníbal Torres.